Pues hoy en Agenda Colombia tenemos un tema muy especial y una invitada muy especial. Se trata de la canciller, la ministra de Relaciones Exteriores, doctora María Ángela Holguín. Bienvenida a Agenda Colombia. Muchas gracias, John Jairo. Bueno, estamos con la señora canciller porque hay noticias muy importantes y la última quizás de la semana tiene que ver con el Plan Fronteras, una decisión que adoptó el Consejo Nacional de Política Económica y Social COMPES en la ciudad de Cúcuta, donde nos encontramos con la ministra. Ministra, ¿en qué consiste ese Plan Fronteras para la Prosperidad? Bueno, el Plan Fronteras para la Prosperidad lleva desde que iniciamos el gobierno en agosto del 2010, lo pusimos en marcha en la Cancillería. Era un plan muy chico, la idea es trabajar con las comunidades, los gobiernos locales y regionales en todas esas zonas de frontera en donde el Estado le ha costado trabajo llegar, porque las poblaciones viven muy aisladas, porque viven en unas regiones que pues, para desplazarse es muy difícil, pero lo que hemos querido es trabajar con los gobernadores y con esos alcaldes para poder ayudar. Ha sido un plan que ha ido creciendo, estamos ya más o menos con 180 proyectos en todo el país, 33 municipios y con una población beneficiada más o menos de 3 millones de personas y en diferentes aspectos como desarrollo productivo, salud, educación, energía y es llegarle, como le digo, a la gente en sitios que nunca antes el Estado había llegado y en otros que son las ciudades capitales, por ejemplo los departamentos, con temas como llevar el tema a los niños de música con la Fundación Batuta o por ejemplo temas de desarrollos productivos como es el caso de Tumaco con un proyecto grande de camarón. Ahora, ¿qué es lo que pasa hoy con el COMPES? El COMPES hoy lo que está aprobando son unos recursos destinados a las fronteras, ya con unas fronteras donde uno ya ha identificado esa diferencia que tiene que haber en la política, digamos, fronteriza, que con este trabajo de Plan Fronteras alimentó en eso al COMPES. Cuando se habla, el COMPES le da luz verde al Plan Fronteras, es asignación de recursos y ya definición además de otros tipos de políticas o implementación. Pero, a ver, son dos cosas distintas, porque el COMPES lo que está aprobando y le está diciendo al resto de los ministerios es como el compromiso que tiene el gobierno frente a las poblaciones fronterizas. No necesariamente está apoyando al Plan Fronteras, ni va a haber recursos para Plan Fronteras, ni para proyectos que el Plan Fronteras ya tiene. Pero digamos que lo que se está haciendo con el COMPES, que para nosotros lo importante es mejorar la situación de la población fronteriza, no importa que no apoye el Plan Fronteras, es cómo los ministerios y cómo las diferentes entidades del Estado tienen que llegar a esas poblaciones fronterizas. Estamos emitiendo obviamente desde Cúcuta, esto se aprobó en Cúcuta el sábado pasado, para un habitante que nos está viendo hoy en la ciudad fronteriza, se estará preguntando, ¿y a mí en qué me beneficia? ¿Cómo voy yo? Bueno, lo que ahora hay, digamos, seguridad, como lo que son todos los documentos COMPES, es que hay recursos para los diferentes proyectos y para las diferentes áreas en las regiones fronterizas. Eso pues se trabaja con las gobernaciones, con los alcaldes, y yo creo que en algo lo va a beneficiar, porque ya cuando el documento COMPES entrega los recursos, pues quiere decir que eso es una prioridad para el gobierno y que esa población va a ser prioritaria. En el caso de Cúcuta, y permítame meterme un poco en temas de coyuntura, aquí se quejan mucho de problemas porque obviamente el país vecino pues tiene sus problemas, obviamente el que los quiera entender o los interpreta como sea, no es el caso de nosotros interpretar el problema, pero ser tan pegado a esta frontera ha generado todos estos problemas. ¿Esto también contribuye seguramente a esas coyunturas? Bueno, el tema de Cúcuta y Venezuela pues ya lleva bastante tiempo porque desde que se rompieron, digamos, las relaciones con Venezuela en el gobierno anterior y ya se empezó a deteriorar el comercio, cayó de 7.000 millones de dólares a, creo que si llegamos a 3.000 es mucho, en donde muchas de las empresas de Cúcuta digamos que parte de su sostenimiento era el comercio con Venezuela, pues lo perdieron. Usted sabe que Cúcuta está mucho más conectada a Venezuela que al interior del país, en donde la población venezolana que venía a comprar era muy importante, esa población venezolana por la situación económica por la cual atraviesa Venezuela, pues también ha dejado de venir, entonces Cúcuta también ha dejado de vender.
El tema del contrabando es igualmente muy complejo porque como está entrando los productos subsidiados por Venezuela, pues obviamente Colombia es un lugar con unos que le sale mucho menos costoso y pues desafortunadamente el contrabando ha sido muy alto y todas esas cosas son las que han perjudicado a la ciudad de Cúcuta. El presidente ha tomado unas medidas específicas para la ciudad de Cúcuta hace más o menos 15 días que estuvimos acá en Cúcuta. Esto del Plan Fronteras y el caso del COMPES son esos proyectos de desarrollo fronterizo que muchas veces ni la gobernación tiene recursos, ni los ministerios tienen recursos, y lo que queremos es que sí los haya y por eso la importancia del documento. Ministra, tenerla aquí a usted me despierta ese espíritu de reportero de toda la vida. Déjeme hacerle una pregunta de coyuntura, si la quiere contestar bien, si no, no hay ningún inconveniente. Usted ha estado muy activa en el tema de los diálogos para tratar de que en Venezuela las cosas vuelvan y retomen un rumbo. Le puedo preguntar sobre esa gestión, si hay algo que le podamos contar en esta mañana de lunes a los colombianos. Pues bueno, hemos venido trabajando con los cancilleres de Brasil y de Ecuador y con el nuncio apostólico que está en Venezuela. Esta semana tenemos reunión el día jueves a retomar esos diálogos. Esta primera fase ha sido como una fase más, como yo le diría, como de catarsis, donde los dos lados se han dicho mucho de lo que tienen. O sea, no había reuniones entre gobierno y oposición desde hace 15 años, entonces digamos que parte de todo este tema es que han estado, pues los ha enfocado el pasado en vez de mirar el futuro y las soluciones, pero bueno, nosotros estamos para eso, para ayudarles a mirar soluciones y a mirar, digamos, cómo pueden avanzar. Ha habido momentos complejos esta semana que pasó, otra vez el tema de los estudiantes, le hemos dicho mucho al gobierno venezolano que tratemos de avanzar y para que la gente crea en el diálogo, donde yo creo que no hay ninguna otra solución en Venezuela que un diálogo entre el gobierno y la oposición, en donde hay una oposición que cree en ese diálogo. Y bueno, esperamos que esta semana las cosas avancen, ya están sobre la mesa, digamos, esas prioridades que quiere la oposición y igualmente el gobierno, y sobre eso es que hay unas reuniones técnicas, unos comités técnicos que se han reunido la semana pasada y donde vamos a ver los resultados esta semana. Así que esperamos que al final de esta semana por lo menos veamos ya más luz. Señora Canciller, otra noticia muy importante en los últimos días es la decisión de la Corte Constitucional sobre el tema del Pacto de Bogotá y la controversia por el fallo de La Haya sobre el tema de nuestra frontera con Nicaragua. Un poco los colombianos pues son bombardeados con muchas noticias, con muchas versiones, pero aquí en este espacio queremos que usted nos cuente qué significa esa decisión de la Corte Constitucional. Bueno, nosotros habíamos dicho desde un principio, desde el 19 de noviembre del 2012, cuando salió el fallo, que el fallo era de difícil implementación, que la gente decía, bueno, ¿implementación qué quiere decir? Pues aplicar el fallo, porque la Constitución del 91 era muy clara en decir que los límites no se cambiaban sino por tratados. ¿Eso qué quiere decir? Que los límites no podían ser cambiados por fallos de tribunales. Esto lo que nos llevó, y fue por eso que se hace esa demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional de los artículos de ese Pacto de Bogotá que permiten a la Corte Internacional de Justicia poder tomar una decisión como la que tomó, que cambiaríamos los límites del país. Esto que hace la Corte Constitucional pues es darnos la razón, algo muy importante, después de mucha crítica que decían que lo hacíamos un poco por ganar tiempo, pero estábamos convencidos que sí, que cualquier decisión distinta a lo que la Constitución nos estaba diciendo, pues era muy complicado para el gobierno. Lo que la Corte nos acaba de decir, tienen razón, los tratados es constitucional, o sea, no declaró la inconstitucionalidad, pero condicionada, es decir, no para un cambio de límites. Entonces, y reitera, falta que nos leamos todo el fallo, porque como usted sabe, John Jairo, la Corte saca comunicados y se demora un poco en entregar los fallos, estamos esperando que salga el fallo para leerlo muy cuidadosamente. Es que dice tiene que haber un tratado ratificado por el Congreso de la República. Entonces, vamos a esperar, como le digo, y seguramente avanzaremos en ese sentido. ¿Es una negociación con Nicaragua? Es una negociación con Nicaragua. ¿Solo con Nicaragua? No solo con Nicaragua, porque los demás, la Corte toma decisiones frente a un Estado con Estado y no
que repercute en los terceros estados. Entonces, como ningún otro estado intervino en este proceso, nada de los tratados que tenemos con los otros países se vio afectado. Dado esto, uno de los sanandresanos que muchas veces van y también les dicen muchas cosas y bueno, les inventan un poco de cuentos, ese mensaje final para los sanandresanos frente a esta decisión. Mire, yo creo que la señora gobernadora ha sido muy clara en estos días cuando dice los sanandresanos queremos participar y nosotros estamos convencidos que eso debe ser así. En el momento en que se dé, como le digo, primero queremos ver el fallo, en el que se dé cualquier conversación con Nicaragua, siempre estarán los sanandresanos representados en esto. Pues doctora María Ángela Alguín, Canciller de la República, muchas gracias por estar en la Agenda Colombia y esperamos verla más seguido, además porque con lo bonita que es nos ayuda mucho a disparar el rating en nuestro programa. Muchas gracias, John Jairo.